Muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Es un gusto realmente estar juntos el día de hoy y compartir reflexiones y comprensiones en torno a un tema que este año es desde luego fundamental para todos nosotros, pero lo es siempre, siempre, en cada momento de la vida y para quien sea, hombre, mujer, mayor, joven, en fin. Hoy vamos a hablar de las pérdidas y vamos a hablar de cómo sanar el dolor que las pérdidas nos traen. También quizás entenderemos por qué las pérdidas nos duelen y cómo efectivamente sanar esas pérdidas. El tema de enfrentarnos a la muerte, a lo que ya no es, a lo que cambia inesperadamente, es uno de los temas que ha llevado a grandes hombres y mujeres en la historia a crear distintos caminos filosóficos, religiosos, terapéuticos, a fin justamente de enfrentar esta experiencia humana que es fundamental comprender y comprender de una manera sabia. Este año que vivimos, todos, hombres, mujeres y aún los niños, a través de las experiencias familiares, nos hemos visto compelidos a tocar la muerte, a sentir su presencia, de muchas maneras, y muchas veces no hemos podido elaborar el duelo, no hemos podido comprender bien de qué se trata esto. Hoy, saben, amigos, amigas, que es para mí un gusto y es un honor el acompañarlos, el estar juntos de una manera profunda, significativa, a lo largo de esta experiencia que desde el primer webinar dijimos que era un gran parto y que, como todos los partos, implicaba pues destreza y complejidad, en fin. Hoy es nuestro 13º webinar y hemos hablado de muchísimas energías que fueron muy importantes para transitar este proceso complejo y profundo del coronavirus mundial. Hablamos de imaginación, de ambición positiva, hablamos de autoconfianza, hablábamos de esperanza, de México en positivo, sobre todo para muchos amigos y amigas que estamos viviendo esta realidad en México, aunque también nos escuchan desde otras partes del mundo. Hablamos de muchos temas, pero el tema de hoy es un tema crucial para todos ellos. Así que hablaremos el día de hoy de este asunto mundial, hablaremos de los tipos de pérdidas y cuáles son las herramientas que nos permiten comprender su significado y también cómo justamente transitar el duelo de la manera más positiva, amorosa y sana posible. Antes de empezar, recuerden que a lo largo de estos 13 webinars les he compartido la importancia de dos cosas. Una fundamental, que es la de respirar conscientemente. Cuando respiramos conscientemente, estamos manifestando un estado de conexión con nuestro mundo, con esa parte invisible del mundo, que sin embargo es tan relevante y se nos presenta con un mensaje de vida que es el oxígeno, a través del cual nuestras vidas se sostienen, la de todas nuestras células, pero también nuestra conciencia. Por eso es muy importante respirar. Y otra de las cosas que les he recomendado es estar en contacto con las verdaderas emociones, no las que imaginamos tener, las que tenemos de verdad. Tocarlas y efectivamente a través de la respiración reconocerlas y, en fin, dejarlas ir. Hoy les voy a hacer la misma petición. En principio, les agradezco que estén aquí. Su presencia es importante, es significativa, porque todos juntos estamos cooperando y participando y co-creando una gran transformación de la conciencia de la humanidad. En la medida en que cada uno de nosotros cuestiona, reflexiona y transforma las creencias, los límites, los enganches, en fin, estos elementos que nos limitan, en la medida en que lo hacemos, claro que hay un gran conjunto de conciencia que se va a manifestar de una manera positiva. Por eso les agradezco personalmente que estén aquí conmigo, con Inspira, con los inspiradores y que nos acompañen a comprender este proceso de una manera nueva.
Les pido entonces que se dispongan tranquilamente a respirar y les vamos a presentar un video, el primer video que presentamos allá por el mes de marzo en el primer webinar de acompañamiento COVID. Entonces, véanlo. Es un video que puede conectarnos con esta experiencia sorprendente que nos detuvo a todos, que nos paró en seco, realmente. Entonces, espero que sea muy útil para reconectarnos con esta sensación de lo que ya no está, de lo que hemos perdido, de lo que ya no es, y podamos desde ahí empezar esta plática pues, tocando parte de esa experiencia. Es elocuente, este video es elocuente, tanto la música como las imágenes nos remiten a una experiencia colectiva de la muerte como término de lo conocido, como desaparición de lo esperado. Es una transformación, la muerte es una gran transformación. Y no es que la muerte se haya presentado este año para la humanidad. La muerte forma parte de la vida y está con nosotros permanentemente. De hecho, el misterio de la vida y la muerte han constituido los grandes temas a lo largo de la humanidad. Nosotros podemos recorrer todas las culturas, todas las civilizaciones,
la civilización tibetana con este gran texto del libro de la muerte, los egipcios que tuvieron desarrollos enormes en torno a la muerte y su proceso y lo que pasaba después. En fin, en todas las grandes culturas y en todas las grandes filosofías hay reflexiones en torno al sentido de la muerte. Sin ir más lejos, en México, las tradiciones antiguas hablaban de lo importante que era para un ser humano, para crecer y expandir su sabiduría, aprender a reconocer a la muerte. Y hay imágenes como que el sabio lleva a la muerte atrás del hombro izquierdo. Y recuerdan, por ejemplo, simplemente estoy dando detallitos, ¿no?, que todos recordamos, como a los emperadores romanos se los seguía de un esclavo que decía: recuerda que eres mortal. Un poco para justamente ahondar en este profundo sentido de la vida y en esta comprensión. De hecho, quiero decirles que a mí este tema fundamental del sentido de la vida y la experiencia de la muerte me inspiró a desarrollar la primera maestría en tanatología y cuidados paliativos que se formalizó por la Secretaría de Educación Pública en México. Así que me llevó muchos años investigar y desarrollar esta maestría, y el tema de la vida y de la muerte ha sido un tema de pasión para mí, como algunas veces les he comentado, la pasión por el alma, por el crecimiento de la conciencia. Ahora, a todos nosotros nos ha conmovido. Hay temas existenciales fundamentales que nos mueven a todos. Uno de ellos es el miedo a la exclusión, porque el miedo a la exclusión, el miedo a no ser parte, a ser excluido, implica la muerte, sobre todo en viejas culturas, en viejas comunidades. Entonces, es muy importante ser parte y eso mueve gran parte de nuestras elecciones y decisiones, ser parte del consenso, en fin, ya lo hablaremos. Y no necesariamente es tan sabio eso. Pero el miedo justamente a la exclusión, a la muerte, la comprensión del sentido de la vida y la libertad nos tocan a todos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que no sepa que la vida tiene un lado que no podemos separar, que es justamente la muerte. Todos lo sabemos y todos sabemos que nos vamos a morir de la misma manera que se muere todo en nuestra vida. Se mueren los sueños, se mueren las relaciones, se mueren los negocios, se mueren las configuraciones políticas, geográficas, todo en el mundo, todo en el universo está en constante transformación. Y cada persona y cada familia y cada comunidad ha encontrado experiencias de muerte, sea de manera accidental por un terremoto, por algún accidente climático o por una guerra, en fin, todos llevamos en la conciencia colectiva el conocimiento de la existencia inevitable de la muerte. Sin embargo, tratamos justo de ausentar de nuestra conciencia ordinaria esto que los antiguos nos recomendaban mantener presente. Y es que cuando entendemos que nuestra vida se vuelve significativa, cuando entendemos la profundidad de la existencia y entendemos que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. Quiero traer aquí a nuestra memoria, la tuya y la mía, a este gran maestro, un grande de los grandes, a Platón, que decía en una de sus obras: ¿de dónde nacen los muertos? Y entonces, claro, la respuesta inevitable era: de los vivos. Y él decía: ¿y de dónde nacen los vivos? Y entonces esta respuesta era inevitable también: de los muertos. Y así Platón hablaba de que vida y muerte son no solo dos caras de una misma moneda, sino dos orillas de una realidad, una que vemos y otra que no. Hablaba él de que para cruzar la orilla de los vivos a los muertos o de los muertos a los vivos había que beber del río Leteo, el río del olvido. Y en fin, eso explicaba o explica o quería explicar Platón por qué nosotros no recordamos qué pasa más allá del mundo de la fisicalidad. Lo que es un hecho es que además de que todos sabemos que la muerte forma parte de la vida, todos nosotros hemos tenido experiencias
en las cuales cuando nos dormimos, por eso decimos que la muerte y el sueño son hermanos gemelos, cuando dormimos tenemos experiencias absolutamente intensas, vívidas, a veces tan o más reales que la vida de vigilia. Y eso lo hacemos sin estar en movimiento, sin que nuestro cuerpo se mueva. Es decir, que hay otros estados de conciencia, claramente, en lo que llamamos la gran vida, pero esos estados de conciencia no son precisamente pues los que reconocemos a veces en nuestra cotidianidad. Por eso, cuando en el mundo físico, en el mundo ordinario, en la conciencia de vigilia, surge un choque tan grande como el que hemos vivido, nos asusta, nos pone en contacto con nuestra inseguridad, con nuestra inconsciencia, con nuestra falta de sentido y nos llenamos de dolor y nos llenamos de preguntas. El asunto es que, en general, cuando la vida fluye sin grandes penas masivas, sean guerras o sean terremotos, cuando no hay grandes penas masivas, la sociedad tiene maneras tradicionales de enfrentar la muerte. Los vivos saben que hay que atrapar a los vivos de este lado y dejar ir a los muertos. Y hay cantidad de ritualidades fantásticas, fantásticas. La tradición judía, estos 7 días en los cuales se llora a la persona que se fue, se reencuentran amigos y familiares, se restablecen redes de vida, de expansión, de futuro. Y también en la tradición católica están estos funerales, estas misas, estos aniversarios, en fin. En todas las tradiciones, en todas hay un saber profundo que otorga un espacio-tiempo a la expresión, el reconocimiento y la sanación del dolor. Esto no ha sucedido este año. Hay muchas personas que han visto morir a sus padres o a sus hermanos o a sus primos o sus nietos, en fin, y no han tenido la oportunidad de juntarse con el mundo de los vivos, a llorar el dolor y a confirmar la conciencia de que la vida sigue. Así que esta experiencia colectiva nos convoca a comprender y a manejar nuevas respuestas. Yo sé que el tema es muy complejo, no es lo mismo una muerte afectiva como puede ser un divorcio o una gran muerte profesional que puede ser un despido o el cierre de una empresa. Hay muchos tipos de muerte, muchísimos. Hay muerte física, sí, esta muerte de la que aparentemente ya no se vuelve, ¿no? Pero hay otro tipo de muertes, las muertes afectivas que duelen muchísimo, las muertes profesionales o empresariales, en fin, hay muchos tipos de muerte. Y todos nosotros hemos muerto muchas veces, muchas veces. Y el río de la vida y el río del alma nos trae del lado de más experiencia, más expansión, en fin. Pero te decía que este tema a mí personalmente me ha apasionado desde niña. El tema del alma, el tema del significado de la vida, el tema desde dónde tomamos las decisiones, en fin. Y que eso me llevó justo a desarrollar esta maestría en tanatología y cuidados paliativos. Pero también me ha apasionado, y en la relación con eso, me ha apasionado el alma. Ajá. Entonces, antes de seguir hablando de la experiencia de la muerte, quiero decirte que quiero hablarte un poco del alma y su relación con la muerte, y quiero plantearte algunos aspectos básicos de cómo sí sanar el dolor, comprender el dolor y las emociones que trae la muerte. Y después daremos un tiempo para preguntas, porque creo que es relevante que sea tu presencia, tu inquietud, la que enriquezca esta conversación, de manera que todos podamos, al terminar, sentirnos mucho más claros, más libres del dolor y nos llevemos herramientas prácticas para manejar estos asuntos que son concretos, reales, que no son simplemente un desarrollo, digamos,
abstracto del problema, de la situación. Entonces, la muerte en todas las situaciones es una llamada al crecimiento de la conciencia, al crecimiento del propio yo. Es decir, que la muerte, en todos los casos, lo que nos hace es desprendernos de elementos que antes no nos hemos desprendido. Sé que esto cuesta comprenderlo, pero siempre que acontece la muerte, vamos a pensar una muerte natural, la muerte del padre o de la madre. Cuando muere un padre o una madre, y quiero decirles algo, siempre que cerca de ustedes, de su mundo, de su realidad, hay muerte, eso está expresando inevitables cambios. Entiendo que eso se explica. ¿Por qué? Porque cambian formas. Pero el cambio al que me refiero son cambios de conciencia. Cuando se muere un padre o una madre, inevitablemente estamos obligados a ser ya adultos, ya dejamos de ser hijos, ya no podemos ser hijos, se acabó ser hijos. Y eso nos obliga a ser adultos, a ser grandes, a ser padres o madres de nosotros mismos o de la gente de la que nos responsabilizamos. Cuando muere una relación de pareja, si elaboramos bien el duelo, inevitablemente crecemos, aprendemos qué fue lo que ya nos sirvió, lo que había que comprender que no se comprendió, y crecemos y nos convertimos en seres más capaces de amor, más capaces de relacionarnos de manera significativa y poderosa. Y así cuando hay un fracaso de lo que sea, si es que enfrentamos bien el duelo, eso siempre nos lleva a crecer. Pero déjenme contarles un asunto que es un tema profundo, nada más lo voy a detallar, no puedo profundizarlo hoy, si a alguno le interesa, pues en otro momento lo vemos, que es la relación del alma con la muerte. Así como hay muertes físicas y emocionales y hay muertes mentales, es decir, hay muertes, claro, me dirán, ¿qué es una muerte mental? Pues cuando tus creencias y construcciones te das cuenta de que no es verdad que funcionaban, ni siquiera que tenían sustento. Entonces, eso, el cambio profundo es una muerte. Claro que es a la vez una expansión. Esto se entiende perfecto. Todos nosotros, sin pensar en muertes de familiares o muertes de negocios o muertes de nada, todos nosotros hemos muerto ya muchas veces. ¿Por qué? Porque el alma que es este aspecto permanente de nuestra conciencia, que guarda todas las experiencias y que da sentido a la expansión y a la trascendencia de quienes somos en esta y en otras vidas. O cuando, si hay alguien que piensa que no hay más, está bien, en toda la vida. El alma guarda todas las experiencias, el alma es un aspecto de cada uno de nosotros extraordinario. De hecho, eso también inspiró mi libro Inspiración para vivir con alma, porque vivir con alma es entenderla. De hecho, algo que les voy a decir hoy, estoy segura que a muchos de ustedes les va a extrañar mucho, y es que el alma nos acompaña a crecer a través de visitas que implican grandes cambios o muertes. El alma tiene varios encuentros fuertes con nosotros, en lo personal o individual, en las distintas etapas. Cuando de la infancia pasamos a la adolescencia hay una muerte, de la adolescencia a la juventud hay otra muerte, de la juventud a la madurez hay otra muerte, y así hay varias etapas. La última etapa de la muerte, algunas ustedes las reconocen muy bien, la etapa de la madurez, la etapa de la sombra, la etapa del doble, en fin, pero cada una de estas etapas es llamada por una crisis. Nosotros en el lenguaje ordinario las llamamos la crisis de los 40, etcétera. Le ponemos nombres coloquiales, pero son crisis que resultan de una visita muy, muy cercana, muy profunda del alma, que nos dice, esto ya no puede continuar así. Tienes que abandonar esta vieja manera, tienes que asumir una manera más crecida, más sabia. Y en algunos de estos goznes de la existencia, algunas veces no logramos expandirnos y crecer, y eso nos lleva a retrocesos infantilizantes. De hecho, ustedes verán personas que no porque tengan 70 años, en realidad han madurado mucho. Parecen a veces adolescentes confundidos. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque crecer es un desafío, implica un compromiso, una valentía, una curiosidad, como por ejemplo la curiosidad de cruzar este río, el río Leteo, cuando nos toque a cada uno de nosotros en el último minuto. La última fase del alma es la llamada cuando efectivamente ya nos vamos del mundo físico y vamos y trascendemos a otros niveles de conciencia. Lo podríamos llamar metafóricamente el gran sueño, para relacionarnos con estos pequeños sueños cuando nos vamos a dormir. De hecho, ustedes recordarán haber escuchado alguna vez a algún amigo o algún familiar decir: tengo miedo de irme a dormir, porque ¿qué tal si no despierto? ¿Por qué? Porque efectivamente hay un paralelismo entre la experiencia del sueño y la experiencia de la muerte. Les quiero decir que cada uno de nosotros ha sido visitado varias veces por el alma, todos los días, por supuesto, si uno lo permite y si uno desarrolla una gran relación con la propia alma. Esa relación con la conciencia sentida. Al alma le gustan las experiencias sentidas, le gusta el olor del café o el olor de los bizcochos recién cocinados, el olor a pan, el olor a ceniza. El alma disfruta mucho con la belleza, con la sensualidad, con la experiencia sentida. Por eso el alma, nuestra alma humana, no está tan contenta con tanta prisa, con tanta acumulación de experiencias que no se sienten, que no se viven en profundidad. Pero efectivamente el alma nos trae siempre mensajes para llevarnos a la transformación. Creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo, independientemente de qué mirada tengamos sobre el sentido de la trascendencia o el más allá, estaremos de acuerdo en que esta experiencia mundial ha parado muchas de nuestras elecciones mecánicas, consumistas de manera irracional, estas maneras de competencia, de comparación, de acumulación. Nos está poniendo un alto en relación a nuestra manera de vincularlos con la naturaleza, con otros seres humanos, con los animales, las plantas. Hay toda una convocatoria en cada uno de nosotros a repensar qué es significativo, qué es valioso, qué es trascendente. Y claro, todo eso trae también emociones profundas, suprimidas en nosotros, de miedo, de reflexión sobre el sentido de la existencia, en fin, de culpas. Yo he escuchado, y tú también, a muchas personas diciendo: chin, es que tengo amigos a los que se les ha muerto la familia, tengo amigos que han perdido el trabajo, la empresa, y yo estoy feliz y a mí me está yendo muy bien, y justamente, pues inesperadamente en este año he crecido en conciencia, en vínculos, incluso en economía. Socorro, me da mucha culpa. Hablaremos de eso también, porque la culpa simbiótica es uno de los problemas más profundos de nuestro entramado social, especialmente en Latinoamérica. En fin, vamos a hablar de cómo enfrentar las muertes, sean estas pequeñas, grandes, cómo enfrentar las muertes. Las muertes nos traen una memoria de lo desconocido. Es una visita del alma, es una visita de lo desconocido, de lo trascendente, es una visita de la totalidad a través del alma. Cuando algo muere, no te puedes seguir de manera mecánica, de manera inconsciente, es un parón. Se muere una relación, se muere un ser querido y no te puedes seguir como si nada, por más que lo quieras negar. Entonces, hay muchas emociones. El miedo, una emoción profunda. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ser capaz de adaptarme? ¿Voy a poder con estas emociones? Hay enojo, hay culpas, hay dolor, hay muchos cuestionamientos. Claro, tendríamos que hablar de cuáles son las emociones para el que está a lo mejor con una enfermedad terminal,
o a lo mejor alguien que ha muerto por accidente. Son muchas situaciones, por eso preferiría recibir preguntas, ¿no? Cada caso es diferente. Por ejemplo, si el que ha muerto se ha muerto siendo muy querido, o a lo mejor el que se murió en realidad generó pues muy malos impactos, y en realidad a lo mejor ni los hijos ni la pareja lo quieren, pero entonces los hijos y la pareja sienten que tienen que querer. Y algo que es importante es entender que la vida y la muerte son solo la misma cosa, y las personas no mejoran con la muerte. Las personas mueren como son, de la misma manera que viven como son. Y las relaciones se establecen a través de los entramados de profundidad afectiva, de honestidad, de intimidad real. Y cuando no hay intimidad real, pues y alguien muere, el asunto se vuelve difícil, porque los que se quedan con mucha culpa. O, en fin, ya lo dijimos antes. Entonces, ¿cuáles son las fases del duelo? Ya sabéis que hubo una mujer, una suiza, ya muy conocida por todos, Kubler-Ross, que hizo una gran investigación no solo de las distintas ritualidades y miradas filosóficas en torno a la muerte, sino que entrevistó a mucha gente que estaba en el proceso de morir. También lo hizo con muchos niños que estaban en el proceso de morir. Y ella identificó 5 pasos fundamentales frente a la muerte. Y quiero deciros que estos 5 pasos tienen que ver con la muerte física de un ser querido, pero también con la muerte de una relación de pareja o el haber perdido un partido de fútbol. O sea, aunque sea en pequeño y mucho más breve el duelo, las fases del duelo son estas, y no significa que va una detrás de la otra, sino son distintas emociones que aparecen en el proceso del duelo. La primera es la negación. Esto no está pasando. Estoy soñando, esto no es real. Es decir, una incapacidad de aceptar el hecho de que algo cambió irremediablemente. Es decir, por más que hagas, no puedes remediarlo. Esta fase de negación la puedes comprender muy bien cuando alguien da un diagnóstico de una enfermedad grave o terminal a un familiar o a ti mismo. No. Vamos a buscar quien me diga que esto no está pasando. Y, en fin, en todos los casos, tú ya sabes, en este momento ya puedes relacionar distintos tipos de experiencias en los que inevitablemente has muerto o algo ha muerto para ti, y te darás cuenta de que estas fases las has vivido. La primera es: esto no está pasando, no quiero que pase, no. De hecho, os dais cuenta que en general, cuando hay ritualidades bien estructuradas, ritualidades que acompañan al ser que ha perdido, al doliente, veréis que muchas veces el doliente está como oído, como en una ensoñación, como si está enterrando a su ser más querido y parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque está todavía en este estado de no me lo creo, esto no está pasando, un estado de shock, ¿no? Que podemos relacionar también con la etapa de negación. Después viene enojo de muchas maneras expresado. Enojo con el que se fue, o enojo con la situación, o enojo con Dios, o enojo con uno mismo, pero hay una fuerte, digamos, respuesta emocional ante el hecho irremediable. Y luego hay una etapa en donde uno va negociando consigo mismo y con la vida, va estableciendo un pacto de aceptación, y luego suele haber una etapa de tristeza y depresión naturales, y luego, pues ya cuando estas etapas han sido vividas adecuadamente, surge esta etapa de la aceptación de yo estoy en la vida y voy a seguir en el río de la vida de este lado. O sea, me quedo de este lado del río Leteo. ¿Okay? Entonces, esas son las etapas. Ahora, ¿qué cosas son buenas para hacer y qué cosas no son buenas para hacer? Sea lo que sea que estés enfrentando como muerte en tu vida, muerte de seres queridos, muerte de estilo de vida, porque muchos de los que me estáis escuchando, quizás no vosotros, pero conoceréis a gente que ha perdido su estilo de vida. A lo mejor ya no trabaja con los mismos empleados, o no va al mismo trabajo, o lo que sea, o sí ha perdido seres queridos. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que eres un ser humano. Eres un ser humano, y
Y tienes que reconocer que eres vulnerable y que como yo y como todos los seres humanos que conoces, tienes que asumir que esta experiencia vital te lleva también a la muerte. O sea, la vida te lleva a reconocer infinidad de gozos, infinidad de experiencias maravillosas, de afecto, de luz, de color, de sabor, la experiencia de la creatividad, la experiencia de la amistad, la experiencia de la abundancia, la experiencia de la sabiduría. La vida te abre a infinitas y maravillosas experiencias. Tan solo con que te pusieras a recordar las maravillosas experiencias que has vivido, no terminarías. Estábamos el otro día un grupo de inspiradores recordando viajes que hemos hecho, porque una de las cosas que hacemos son viajes con sentido de entender más a fondo los pueblos, las culturas. Y recordábamos instantes vividos en distintos lugares del planeta con tanta riqueza experiencial, con tanta magnificencia, en fin. Pero podríamos haber recordado conversaciones, o podríamos haber recordado discusiones, o podríamos haber recordado logros, no importa qué. Cuando tú te pones a recordar tu vida, no puedes evitar reconocer que la vida es absolutamente generosa si lo permites. Si tú lo permites, la vida en cada instante está llena de regalos. Llegan regalos de experiencia, de expansión, de afecto, de intimidad, de placer. La vida es infinitamente generosa. Y dentro y junto a esta inmensa generosidad de la vida está la muerte que te libera de lo que ya no te es necesario, la muerte que te libera de estas relaciones o experiencias que te están ya limitando tu crecimiento. Sé que puede ser muy duro escucharlo, porque me dirás, bueno, pero es que esta gente que se fue no me estaban limitando. No, pero quizás necesitas aprender a reconocer tu poder, tu independencia y saber que la vida aquí y más allá es una experiencia tuya propia, que no depende de nada ni de nadie. Y esta es una experiencia profunda, profunda, a la que estamos todos invitados. A soltar creencias, soltar apegos, soltar dependencias, soltar juicios. Sé que es fuerte, pero esa es la visita del alma. Y tú y yo y todos hemos recibido la gran visita del alma. La gran visita que nos dice, no va a ser igual y depende de ti si va a ser mejor o no. Si estás dispuesto a crecer, a expandir tu mirada, a expandir tu sabiduría, tu capacidad de amar, tu capacidad de construir, de vincularte. Hay que ver a qué estás dispuesto, a cuánto estás dispuesto. Entonces, todos nosotros estamos siendo convocados a replantear y recrear una nueva mirada sobre lo humano, sobre la naturaleza, sobre el significado de la vida, sobre los valores que realmente valen y tienen impacto creativo en nuestras experiencias. Todos nosotros estamos siendo convocados, tú, yo y todos. Como estamos convocados a tocar estas emociones reprimidas y suprimidas en nuestra conciencia ordinaria, pero no en nuestro subconsciente o inconsciente, estas experiencias de miedo a no ser queridos, a quedarnos solos, a no poder, ¿no? Porque, como decíamos, no solamente es la muerte física o una enfermedad, es a veces la muerte de una edad, de una etapa. ¿Qué pasa en nuestra cultura cuando la gente no quiere o no queremos envejecer porque sentimos que estamos muertos en vida? Bueno, desde algunos criterios un poco equivocados, ¿no? Obviamente. Pero lo que quiero exhortarte es a que comprendas que no importa cuán sabio seas, cuán guapo o guapa, cuánto dinero tengas, no importa, la muerte es la compañera de tu vida. Y tienes que aprender a aceptarla si quieres que tu vida tenga significado y tenga una real intimidad y una real sabiduría. Y aunque sea muy doloroso, muy, muy, muy doloroso, es muy importante que sepas qué es lo que sí resulta importante reconocer, admitir y realizar. Entonces decíamos que lo primero es reconoce tu naturaleza humana, reconoce que eres vulnerable y que la muerte ya la conoces. Has vivido muchas muertes y vivirás muchas más. Entonces, no te resistas.
Cuando algo muere, no te resistas. No quiero decir que no sientas el dolor, te digo simplemente que no le aumentes un dolor innecesario. Toca el dolor, tócalo de verdad, pero no lo llenes de autolástima, no lo llenes de porque a mí, pues, ¿por qué a ti? Pues porque eres un ser humano. Y la experiencia de la muerte y de la vida son inseparables. Ese es el primer punto que te sugiero. El segundo es muy importante, he venido diciéndotelo y compartiéndolo, bueno, yo con mis colaboradores y amigos y pacientes y alumnos, pues lo digo, creo que a veces alguna vez se aburrirán, porque es tan importante que lo reitero de manera constante y lo hago porque en nuestra cultura eso no lo hemos aprendido. Algo que es fundamental frente a la muerte y frente también a la vida, frente a lo que es importante y decisivo en tu existencia, es relevante que sientas lo que sientes, que no disfraces. Digo esto porque a veces sentimos la obligación de sentir amor porque no sentimos amor, o de sentir tristeza si no la sentimos. Hay que ser honestos emocionalmente, hay que reconocer lo que sentimos y expresarlo. Expresarlo no significa actuarlo, significa decírselo a alguien con quien tienes confianza, escribirlo, compartirlo en general. Es muy importante compartir lo que sentimos. Y a lo mejor en una etapa, si estás en una etapa del duelo, de negación, pues no estás sintiendo nada, estás bloqueado, estás choqueado. No tienes que fingir que te duele algo. No, estás en shock, pues estás en shock. Y eso es honestidad emocional. No hay que buscar ni culparse, ni buscar sentir algo que no sientes. De la misma manera que cuando sientes algo, enojo, tristeza, miedo, lo que sea, tienes que reconocerlo y soltarlo. Y la manera de soltarlo es expresarlo, no actuarlo, expresarlo. Hay una diferencia enorme entre expresar o actuar una emoción. Si yo estoy enojado con alguien, puedo darle bofetones o agarrarlo a sartenazos. Eso no tiene sentido y eso se llamaría actuar la emoción. Expresar la emoción es diferente, es decir, estoy muy enojado o muy dolido, esto que tú haces no me gusta por tal y por cual razón. Eso sería una expresión en el caso de que tú lo expreses con quien tienes un determinado conflicto. Pero muchas veces no hace falta, basta solo con escribir y reconocer esta situación o esta persona o tal cosa me produce miedo o me produce... Por ejemplo, vamos a pensar que tienes un proyecto y que dices, quiero hacer esto, pero me da mucho miedo. Bueno, el hecho de que tú lo expreses hace que el miedo deje de tener este efecto paralizante, limitante. Entonces, lo primero, reconoce que eres vulnerable, que eres un ser humano. Lo segundo, expresa tus emociones y reconoce que la muerte de algo no implica que tú hagas loas a lo que pasó. Esta costumbre que tenemos de que todo pasado fue mejor y que los que se fueron son todos buenos, no es verdad, es deshonesto. Tampoco es que lo tengas que gritar, pero sí, frente a ti mismo tienes que ser honesto. La honestidad emocional es la puerta a la iluminación. Sin eso no hay ni iluminación, ni crecimiento espiritual, ni historias. Tú puedes vestirte de blanco, hacer yoga y ser vegetariano, y si no tienes honestidad emocional y tus relaciones no son honestas, no, la puerta no se abre. La puerta se abre con honestidad real y honestidad emocional. Muy bien. Otra cosa que te sugiero, además de ser vulnerable y además de reconocer tus emociones y expresarlas, es que es muy importante en momentos del duelo contar con personas que pueden acompañarte, en donde tú puedes hablar una y otra vez de lo que pasó, de cómo pasó, de qué fue lo que pasó, de por qué pasó de esa manera, de por qué pasó de la otra. Hablar del proceso libera energéticamente y es muy sanador. Otra de las cosas importantes, y volvemos a que no necesariamente es una antes de otra, pero algo muy importante es que tienes que aprender a estar en silencio y a recordar, a procesar qué te hace sentir. Esto de honrar tus emociones y expresarlas pasa porque un tiempo lo tienes que dedicar para estar contigo mismo, para reflexionar, para sentir,
para en el silencio del ruido exterior encontrarte contigo mismo y procesar ese duelo. Otra de las cosas importantes que te sugiero para sanar la pérdida es darle sentido a lo que viviste. Porque no importa que se haya acabado, sea una relación, la presencia de un ser querido, un negocio, lo que sea, es muy importante que le des sentido a lo que fue, a lo que viviste, aunque haya sido doloroso. Todo el proceso que viviste, es importante que lo reconozcas, que admitas su valor, que le des sentido, es fundamental. Otra de las cosas, y esta sí es importantísima, especialmente en tiempos de COVID, una cosa muy importante es que ritualices la pérdida. Uno de los temas que creo han sido más dolorosos en el proceso del duelo a lo largo de todo el planeta es que las personas no han podido juntarse entre los vivos a honrar a los muertos y a honrar lo que pasó y a ritualizar la pérdida. No importa si es la religión judía, la musulmana, la católica, en fin, no importa qué criterio religioso o si eres ateo con sensibilidad, no importa, creo que uno de los temas fundamentales es ritualizar. Ahora, las leyes y las circunstancias del COVID no permiten ir a los tanatorios y hacer grandes reuniones, lo entendemos. Parte de abrazar la vida es entender eso. Porque por celebrar cumpleaños, me comentaron hoy que por celebrar un cumpleaños, pues ya hay un difunto y varios familiares enfermos. Entonces hay que tener conciencia real de impacto. Y creo que sí, una ética fundamental es que alguien que sabe que ha estado en riesgo, que ha estado en contacto con 20, 30, 50 personas, tiene que avisar. Es inmoral que no lo haga, porque ya saben que con un contagiado, aunque no hay que tener miedo al COVID, pero sí respeto a la vida. Si es que quieres la vida, tienes que respetar y apostar por normas de separación, cuidado, sin paranoias, pero sí cierto respeto. Entonces, algo que es muy importante es establecer nuevos ritos que pueden ser muy liberadores. Por ejemplo, nosotros hoy no podemos hacer una celebración en un tanatorio. Claro que no, pero ¿saben qué podemos hacer? Es un espacio virtual en un Zoom o en un WhatsApp donde cada uno pueda honrar a la persona que falleció, en general honrando estas memorias creativas de las cuales uno recibió el impacto de su presencia. Uno puede escribir cartas, yo he sugerido en varias circunstancias a distintas familias, cuando son 3 o 4 o 5 personas que se pueden reunir, que están sanos, que viven en la misma familia, poner una foto de la persona que se fue, encender una vela, poner flores si se puede, un poco honrando la belleza, los símbolos de la belleza, y entonces estar quizás escuchando una música suave y quizás a lo mejor oraciones, si es que esas oraciones están alineadas con nuestras creencias, y si no, simplemente dedicar unos días a escribir una carta por día a la persona que se fue y dedicar a esto en ritmos de 7 o de 9 días. Y alguno de ustedes me preguntará, bueno, pero es que eso pasó hace mucho tiempo. No importa, porque de la otra orilla del río Leteo la conciencia sigue y la persona que se fue está más lúcida que antes, seguro. Entonces, y además lo importante del duelo es cómo lo procesas tú, porque el que se fue no tiene duelo. El que tiene duelo eres tú, el que sientes culpa, el que sientes miedo, el que sientes vergüenza, el que sientes enojo, eres tú. Y ritualizar la pérdida es fundamental. Es fundamental ritualizar la pérdida. Ahora, otra cosa. ¿Qué hay? Después de estos 6 pasos, ya dijimos, reconoce que eres vulnerable, que como te pongas, la muerte forma parte de tu vida. Tienes que tener paciencia contigo mismo, entender que las etapas del duelo son varias, que dependiendo del tipo de vínculo, pues puede durarte 1 año, 2 años o puede durarte 2 semanas, dependiendo del tipo de duelo, ¿verdad? Reconocer y expresar honestamente lo que sientes, hablar con seres queridos, darte el tiempo para procesar,
dar sentido a lo experimentado y vivido, expandir tu gratitud con lo que ya fue, con lo que ya pasó. Ritualizar el proceso a través de cartas, a través de rezos, a través de compartir sentimientos relacionados con la persona que se fue, y eso se puede hacer en el salón de una casa, con sana distancia, 4 o 5 personas si se puede, y si no, vía Zoom o vía WhatsApp. Se puede hacer un WhatsApp de honra y de despedida, y yo lo que sugiero es que eso sí tiene que tener términos, tienen que ser ciclos de 7 días o ciclos de 9 días, en los cuales las emociones se van procesando, se van compartiendo y hay un proceso de adaptación. Y el último paso, el 7º paso, es adaptarse a la nueva realidad, es decir, disponerse a abrirse a la vida con esa, digamos, pérdida, digamos, sin esa presencia, sin ese recurso, sin esa relación, sea cual sea la pérdida que estemos manejando. Ahora, ¿qué cosas hay que evitar? Una de las cosas que hay que evitar es la autocompasión. Oh, pobre de mí, ¿por qué me ha pasado esto? A mí siempre me pasa todo lo malo, a Perenganito no se le murió nadie y a mí se me murieron 3 y... No. O sea, tu alma y tu vida y tu destino están guiadas por tu alma y por las visitas de tu alma. Y si tu alma te ha visitado 3 veces, por algo será. Ábrete. Son visitas amorosas. Si te resistes, pues entonces tu alma va a tener que seguir dándote mensajes hasta que la oigas. 2. Estos tienes que evitar la lástima. 2. Tienes que evitar culpa por vivir y ser feliz. Especialmente si te ha muerto alguien muy cercano, hay una tendencia a sentirse culpable. ¿Por qué no lo evité? ¿Por qué lo invité a ese cumpleaños y se murió? O sea, cuidado, no te sientas culpable, porque si por una boda o por un cumpleaños o por lo que sea algún familiar se murió, no es tu responsabilidad, es responsabilidad del que asistió, decidió estar y decidió irse. Sé que suena muy fuerte, pero es la verdad. Hay que evitar eso, hay que evitar la culpa por ser feliz, porque te vaya bien o porque estás vivo, simplemente, ¿no? Hay que evitar eso. Hay que evitar este asunto de tirarse al abandono, dejar de comer, de dormir, de vestirse. No, nada de eso. Hay que evitar ese abandono, hay que, al contrario, tener disciplinas de ducharse diario, comer a las horas, dormir, o sea, hay que cuidarse. Otra de las cosas que hay que evitar es querer complacer a todo el mundo sobre cómo debes vivir el duelo. Porque habrá un tío que te dice que tienes que vestirte de negro 2 años, habrá quien te dice que no te vistas de nada, habrá quien te diga, no. Tú tienes que elegir cómo tú quieres procesar y vivir tu duelo y dejar de complacer a las expectativas del consenso cultural. Otra de las cosas que debes evitar es, en procesos de muertes importantes, trata de no tomar decisiones importantes como cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, la decisión de tener hijos, porque algo que es muy importante es no suplantar la pérdida. Muchas veces tomamos decisiones alocadas para reemplazar el vacío o para anestesiar el dolor, y eso es absolutamente desaconsejado. Atrévete, sé valiente y enfrenta este lado de la vida que es la muerte y el dolor que trae. Entonces, otra de las cosas que te sugeriría es que, además de no tomar decisiones importantes, trata, por favor, de no sustituir lo que perdiste con una mascota, con otra persona, con drogas, alcohol. Cuando hay una pérdida, tu alma te quiere lúcido. No es momento de anestesiarse, no es momento de alcoholizarse, no es momento de querer ampliar esta etapa de no está pasando nada con anestesias de drogas, alcohol, desorden. Y la otra que te diría es que evita idealizar lo que ya pasó, al muerto o la empresa que ya quebró o la relación que terminó o la etapa de vida que ya no está. No idealices. Voy a poner, por ejemplo, la idealización de la juventud en nuestra cultura. Es una idealización. Los jóvenes, claro que tienen en su etapa de vida muchísimos conflictos que enfrentar, muchísimo dolor y alegría, por supuesto, que vivir, pero eso pasa en todas las etapas. Entonces hay que vivir en el hoy,
en lo que es, en lo que la vida te abre, y recuerda que en lo individual como en lo colectivo, la muerte es un llamado del alma, y el llamado del alma es siempre un llamado a crecer y a vivir mejores y más profundas experiencias humanas, colectivas o individuales. En fin, esto es un primer paso para nuestra conversación de hoy. Sé que he dicho cosas que pueden quizás sonar muy fuertes, te las brindo con la más grande honestidad que puedo, y creo que el momento que vivimos es un momento para hablar honestamente, para no distraernos en falsas, digamos, falsas medicinas, falsas composturas. Entonces, la muerte nos llega, te ha llegado a ti muchas veces, nos ha llegado de una manera colectiva innegable, y nos orilla a darnos cuenta de que estamos todos llamados por el alma del mundo que nos pide que claramente soltemos viejas prácticas de relación con la vida, viejas prácticas de relación con la muerte, y que crezcamos como humanidad. Por cierto, te decía al inicio de esta sesión que hoy es un día propicio y creo que hoy es un buen día para meditar, para reflexionar, para aceptar, para crecer. Entonces te invito a dos cosas. Sé que hay una propuesta de Inspira Ideas que Unen para abrir un taller de El Poder de Ser Tú Mismo, que se desarrollará el próximo jueves 19. Entonces, si te interesa y quieres participar o quieres información, hay un chat abierto en este mismo webinar para que te inscribas o preguntes, en fin. Y por mi parte quiero invitarte a que me sigas en un viaje meditativo en donde vamos a tratar de conectarnos con emociones y vamos a tratar de soltar y de perdonar y de perdonarnos y de dejar ir todo lo que ya se fue, sea que haya sido una etapa de vida o una persona, en fin. Vamos a tratar de conectarnos con la otra orilla del río Leteo y vamos a expandir nuestra conciencia y nuestra libertad por lo mismo y nuestra salud. Entonces te invito a que me acompañes en este video y esta meditación, y cuando volvamos habrá pues turno para preguntas y respuestas y todo eso. Entonces nos vamos entonces, respira, recuerda que es importante respirar. Bien, muy bien, disponte al regalo de conectarte con la parte más sabia y profunda al interior de ti mismo, de ti misma. Respira de manera suave, serena, profunda, y permite que con cada expiración se libere toda la tensión que guardas en tu mente, en tu psique, en tu cuerpo. Deja que con cada expiración la tensión se vaya, se libere. Puede serte útil visualizar cómo la tensión se derrama a través de tu cuerpo por la planta de los pies, de manera que la tierra recibe toda la tensión, toda la carga, toda la preocupación que has estado acumulando. Respira y permite que la tensión se vaya. Y ve encontrando más y más tranquilidad. Estás más y más relajada, relajado, cada vez en un estado
mental más y más profundo, en un profundo estado de conciencia. Pero quiero acompañarte a que vayas más profundo todavía y que esta meditación te permita experimentar una gran sanación y una enorme gratitud por quien eres, por lo que has vivido, por quienes te han acompañado. Una meditación que te permita también dejar ir y perdonar a quienes a lo mejor generaron experiencias no tan gratas para ti. Para eso voy a contar de 7 a 1. Cuando escuches 1, estarás en un lugar magnífico. Quizás tú ya lo conoces, quizás ya me has acompañado a ese lugar magnífico. Y quizás para ti es nuevo, no importa. Es un precioso lugar que es tuyo por derecho. Cuando escuches 1, llegarás a un lugar maravilloso, con jardines vivaces de colores vibrantes, plantas y árboles y cascadas y sonidos de agua y fuentes. Y en ese magnífico lugar encontrarás una majestuosa casa. Es una casa bellísima, bellísima. Y no sé en tu caso si es de mármol o es de madera o es, en fin, de concreto, no sé. Tu casa es única y entonces tú reconocerás cómo es que está hecha. Pero lo que sé es que es una casa magnífica que tiene muchas habitaciones y tiene una particularidad, y es que de una u otra habitación tú vas sin cruzar ningún pasillo. Es una casa muy especial. Tiene muchas habitaciones y guarda muchas cosas para ti. Entonces, vamos a contar de 7 a 1 y cuando escuches 1 te encontrarás en este magnífico lugar y con tu magnífica casa, donde vas a vivir experiencias muy bellas y sanadoras. Y empezamos. Tú sigues respirando suave, profundo y sigues permitiendo que la expiración aleje cualquier tensión, cualquier preocupación o distracción. Empezamos 7 y bajamos 6, 5, más profundo, 4, 3, 2, 1. Y estás ahí, en este magnífico lugar lleno de viveza, lleno de colores vibrantes, en un clima fantástico, fantástico, que disfrutas y percibes las flores y los árboles y sientes el sonido de la caída del agua que a lo lejos una cascada generosa está brindándote y dándote la bienvenida y alegre de tu presencia ahí. Y percibes esta casa majestuosa con un gran pórtico, una gran entrada y te dispones a entrar porque en esta casa vas a recordar experiencias extraordinarias de lo que fue, de lo que ya no es, pero que ha sido y de un modo está en tu alma y en tu conciencia. Y entonces entras en la primera habitación y en esta primera habitación te están acompañando personas que fortalecieron y enriquecieron tu vida de los 0 a los 8 años. Ahí están presentes maestros, tíos, abuelos, amiguitos, vecinos, y ahí vas a verlos y vas a sentir quiénes de ellos estaban muy cerca de ti y quiénes quizás no tanto, y vas a recordar experiencias muy divertidas, quizás cuando aprendiste a saltar a la cuerda o a brincar o a jugar al escondite, o quizás cuando te asustaba que te pedían la tarea, algún maestro o alguna maestra muy serios, o quizás
recuerdes historias que te contaba tu abuelo, tu abuela. Ahí en esta habitación están memorias muy importantes de cuando tú eras niño o niña. Y ahí tienes oportunidad de recordar cómo cada una de esas experiencias, las que fueron divertidas y las que no, han sido significativas para ti. Te han nutrido, te han hecho crecer. Y te pido que te quedes en esta habitación y que disfrutes tanto las memorias del gozo, el placer, el juego, el descubrimiento, como las experiencias quizás no tan bonitas, quizás peleas en tu casa, de tus papás, o de tus maestros, o de tus abuelos, tus tíos. Recuerda, ahí en esta habitación están todos ellos y te miran. Ellos saben quién eres tú. Acepta ese encuentro, déjalo ser. Recuerda las fiestas, los pasteles, los primeros juguetes, las navidades, las vacaciones de verano. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Y ahí, recordando tantas cosas, comunícales mentalmente que les agradeces por todo lo que te dieron y también por cuando se marcharon y te dejaron seguir creciendo. Porque algunos se marcharon, otros quedaron, como tus padres, tus abuelos, pero muchos de ellos ya se marcharon, los maestros, amiguitos. Y ahora nos vamos a la siguiente habitación. Esta es una habitación muy interesante. Ahí te vas a encontrar con otros amiguitos, estos amiguitos que te acompañaron ya un poco más mayor, como de los 8 hasta los 14 años. Y ahí cambiaron rostros de maestros, quizás hasta cambiaste de casa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué cosas dejaste atrás para encontrarte en esta habitación con los nuevos amigos, las nuevas experiencias? Vamos a hacer lo mismo, vas a hacer lo mismo. Vas a recordar esas fiestas, esos primeros juegos, esas primeras alianzas con tus compañeros. Vamos a ver qué puedes recordar. Alianzas fundamentales, travesuras importantes, cosas muy importantes en esa edad, muy importantes. Muy bien. Nos vamos ahora a la siguiente habitación. Ahí ya tienes 14 años, tienes una mayor conciencia de quién eres tú, muy importante conciencia de quién eres tú. Y ahí, sí, claro, ahí es una etapa donde empiezas a tener amigos que quizás te acompañarán por mucho tiempo, por mucho tiempo. Quizás nuevas escuelas, nuevos viajes, nuevos deseos. Ahí hay personas que han influido mucho en tu vida. Quizás algún maestro, algún vecino, algún familiar. Tú ya tienes una memoria mucho más clara de lo que pasó. Y quizás pasaron cosas no tan agradables. No importa. Todas ellas te hicieron crecer. Y en esta habitación es importante también que agradezcas
a quienes estuvieron, lo que te dieron, y también que agradezcas que se fueron, muchos de ellos, porque muchas de esas presencias, muchas de esas experiencias pues ya no tuvieron sentido después. Y nos vamos ahora a una etapa muy importante. Nos vamos a una etapa que es justamente la etapa de esta juventud primera. Vamos a recordar ahí, desde esta etapa que dejaste hasta los 25 años. ¿Qué ha pasado ahí? Quizás primeros novios, primeras novias, tensiones con los padres, que si podías salir de casa o no podías salir de casa, tensiones con los estudios, descubrimientos inesperados de gente sorprendente. Recuerda, velos ahí, te están mirando, te están mirando. Como diciéndote, no te olvides, aquí estamos, hemos sido importantes para ti. Y de la misma manera, ofreces gratitud por lo que te dieron y también a los que se marcharon por haber seguido, por haberte dejado espacio para lo nuevo, para haberte dejado espacio para ser más tú, más libre y abrirte a nuevas experiencias. Y ya nos vamos rapidito a la otra habitación, porque lo recuerdas, todo está mucho más fresco, de los 25 a los 40 años. ¿Qué ha pasado ahí? Trabajos, compañeros de trabajo, ascensos, descubrimientos, viajes, relaciones de afecto, quizás tu pareja con la que te has casado, los primeros hijos, en fin, tantas cosas, esta nueva familia, los suegros, los cuñados, algunos buenos, otros no, en fin, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Quizás a lo mejor algún divorcio, quizás conflictos con tu propia familia, pero también el amor, también el aprendizaje, también el fortalecimiento de tu identidad, de tu carácter real, de tu independencia. ¡Wow! Esta es una habitación inmensa y ahí hay muchos protagonistas que impactaron tu vida y también tú impactaste la de ellos. Velo bien. Ahí te están mirando. Muchos te sonríen de manera traviesa. Muchos te hacen saber que fuiste muy importante, más allá de que a lo mejor ahora no te acompañan. Vamos ahora a otra habitación y no las vamos a poder recorrer todas hoy, porque hay habitaciones que guardan memorias de tus 40, 50, en fin, todas tus memorias. Pero ahora quiero que vayamos a una habitación donde están todas las personas que han tenido impacto en ti en este último año, personas que te han enriquecido, personas que en fin, que te han confrontado, y también están ahí las personas que se fueron, personas que trabajaban contigo y ya no trabajan contigo, en fin, y también las personas que murieron, algunas que tú conocías y te dolió mucho que se fueran porque eran familiares muy cercanos, quizá tu pareja, tu padre, tu prima, tu hermano. Y también quizás se aparezca en esta habitación alguna gente que tú no conocías, pero que de algún modo te hace saber que representa a los muchos que se han ido,
y te está explicando que él y otros muchos se han ido porque lo han elegido y que están felices y que no te preocupes, eso te están diciendo. Pero tú escucha qué te dicen a ti personalmente. Recuerda todo lo que se fue para ti este año y a todos los que se fueron para ti de distintas maneras, porque fueron a vivir a otra ciudad, porque ya no trabajan cerca, porque eligieron dejar este mundo físico. Y agradéceles también por todo lo que te dieron y por el espacio que te brindan al haberse ido. Muy bien, déjalo ser. Deja que tu gratitud, tu aprecio y tu comprensión se abran realmente. Déjalo ser. Estás teniendo una experiencia real, una conexión real. Déjalo ser. Agradéceles por lo que te han enseñado, por lo que te entregaron. Y también comprende que se fueron porque quisieron, de modos misteriosos. Muchos de ellos cruzaron el río, otros solamente se distanciaron. Déjalo ser. Tú eres un ser de conciencia grande, con mucha luz, y sabes que debes procesar el duelo disponiéndote a estar más vivo, más viva que nunca, entregando más luz que nunca, siendo más sabio, más sabia que nunca. Y nos vamos a disponer a volver a nuestra reunión. Contaremos de 1 a 5. Cuando escuches 5, no antes, abrirás los ojos y estarás de nuevo aquí en este webinar sobre cómo sanar el dolor de las pérdidas. 1, regresando. 2, regresando. 3, respirando, inspirando. 4, inspirando. 5, abriendo los ojos, abriendo los ojos. Muy bien. Estamos aquí, estamos de vuelta y pues ha llegado el momento de preguntas en torno a todo lo que hemos hablado. Entonces vamos, por favor, Laura Tinoco me está ayudando a leer las preguntas. Por favor. Marta Barajas, ¿qué es un duelo encapsulado? Bueno, es un duelo reprimido en el que las emociones y los procesos no se expresan de manera libre y por lo tanto se guarda y no se resuelve en su momento. Los duelos encapsulados son conflictivos porque eventualmente es una energía psíquica guardada que se va a manifestar en algún momento de tu vida. Si en un determinado momento que tienes que vivir el duelo no lo quieres vivir y en general te haces muy fuerte y reprimes todos los procesos, claro, en ese momento no te vas a deprimir ni te vas a entristecer, pero sin darte cuenta en algún momento de tu vida, de golpe, ¡pum!, esta energía se va a manifestar creándote estados depresivos y disfuncionales. Así que lo importante es vivir el duelo en su momento. Bego Portal de la Cruz. ¿Por qué a veces no podemos llorar, aunque nos duela el alma por la muerte de un ser querido? Queremos y tenemos la necesidad de llorar, sin embargo no podemos. Bueno, en realidad tiene que ver con estructuras muy rígidas asociadas a la forma y un distanciamiento emocional. Cuando uno está en contacto con las emociones y uno está abierto a expresarlas, es natural que fluya el llanto, es natural. De todas maneras,
si en un determinado momento no nos fluye el llanto, hay que entonces darse este espacio de silencio para dejar que el ruido exterior o las miradas exteriores no nos limiten, y a partir de ese estado más interno, más de comunicación interior, podamos sí permitirlo. Ahora, si hay algún tipo de represión emocional muy fuerte, condicionamiento muy fuerte a la represión emocional, hay eventualmente maneras con música, hay algunas estrategias que pueden ayudar a liberar. Enrique Martínez, después de la muerte física, ¿qué seguirá? Después de la muerte física sería una larga charla, Enrique, porque es fascinante el mundo, el gran universo en el que vivimos. Fíjate que simplemente tienes que considerar que nosotros habitamos un pequeño planeta de un pequeño sistema solar en una galaxia que es una de las miles de galaxias. El universo es infinito y de la misma manera es infinita la conciencia. Y lo que sigue después es muy variado, depende mucho de la persona, de su nivel de conciencia, de su curiosidad, y voy a decirlo de esta manera, de los enfoques de su alma. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la muerte, tal como la entendemos como el fin, no existe. No existe. Así que el que pretenda que con la muerte se le acabaron las aventuras, no es verdad. Hay muchas más aventuras de conciencia después de esta vida. Ana María Fraustro, ¿qué hacer cuando sentimos que para sanar una pérdida hay que hablar con alguien específico y esa persona se niega a hablar? Bueno, Ana María, yo te diría en principio que esta idea de que hay que hablar con alguien en específico, eso es una dependencia y no es necesario. De hecho, la comunicación fundamental que necesitamos para elaborar un duelo es con nosotros mismos. Y eventualmente, como yo te sugería o sugería a todos, sí encontrar con quién hablar y procesarlo de viva voz es interesante, pero no con alguien en especial. Cuando tú me dices que es con alguien en especial es porque hay un tema no resuelto de culpa, hay algún tema ahí que te causa dolor. Pero esto no necesitas resolverlo con nadie en especial. Puedes acudir con un buen terapeuta o con un buen amigo. En fin, no es lo mismo, desde luego, porque un terapeuta te ayudará más enfocadamente a desbloquear esta culpa que tengas o este enojo o este temor. Pero lo que es muy importante que comprendas es que no necesitas a alguien en especial. Necesitas solo a ti misma y saber perdonarte y saber dejar ir. Elaborar un duelo implica reconocer, como hemos dicho, que todas tus experiencias ligadas a seres, momentos o lugares físicos van a pasar, van a trascender. Y es muy importante que seas honesta contigo. No te enganches con nadie especial. Si alguien no quiere, incluso puedes hacerlo a través de una carta. Escríbele a ese alguien en especial una carta y deja que esa energía psíquica encuentre su camino y ya verás que eso es muy importante y muy sanador. Claudia Villegas, ¿por qué prefiero morir primero yo que ver morir a algún ser querido? Bueno, es muy claro, Claudia, porque le tienes miedo a la soledad, le tienes miedo al vacío, tienes pensamientos acerca de que no vas a poder seguir adelante sola, pero eso es solo una fantasía. En realidad, un poco como le decía Claudia hace un rato, una de las enseñanzas del alma, una de las llamadas de la muerte y del alma es a comprender que necesitamos aprender a reconocer que somos total y plenamente suficientes para encarar la vida y para seguir creciendo en ella. Enrique Martínez, ¿cómo podré sanar el dolor de un familiar en esta pandemia cuando estás solo y no tienes a nadie que te apoye? Nunca estamos solos, Enrique. Nunca estamos solos. Para empezar, estás con tu propia alma, con tu propio yo superior y estás a una llamada de teléfono para hablar con algún amigo, con alguna persona que pueda acompañarte. Creo que algo que nos está enseñando esta pandemia es que la proximidad entre los seres humanos
no es física, la proximidad real es emocional y espiritual. Por eso, tú y yo y todos los que estamos ahora en este webinar hemos vivido la experiencia de no ver a un ser querido en mucho tiempo y en el momento en que lo vemos parece que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el vínculo real es un vínculo profundo espiritual y mental y emocional. Entonces, eso de estar solo es una fantasía, no estás solo. Tú sabes cuántos amigos, cuántos familiares, cuánta gente puede hablar contigo. Y si de verdad dices, no, es que no tengo amigos, ni familia, ni nadie, bueno, puedes llamar al teléfono de la esperanza, a Locatel. O sea, no estás solo. Y tenemos también que aprender que los seres humanos hemos creado una cosa que se llama sociedad. En esta nuestra sociedad que hemos creado, hemos co-creado, hay limitaciones, hay cosas por mejorar. Sí, hay muchas cosas por mejorar. Pero también hay cosas muy valiosas. Una de las cosas valiosas es que en cualquier ciudad, en nuestro país y en el mundo, hay asistencia a otro lado de una línea telefónica. En el caso de México, tú llamas a Locatel y dices que necesitas hablar con alguien y te dirigen y te vas a encontrar una persona que está dedicada profesionalmente a acompañar a personas que están solas. Y por cierto, si ustedes conocen a alguien que esté solo, recomiéndenle que lo haga, porque hay muchos profesionales que están de verdad entregados honestamente a acompañar. Y creo que es muy importante que aprendamos a ver que en el mundo hay muchas más soluciones de las que a veces imaginamos. Arturo García, ¿cómo puedo expresar mejor mis emociones? Identifico qué es lo que siento, pero no encuentro ni argumento ni palabras para expresarlos. Arturo, estás diciendo algo fundamental. En nuestro mundo de prisas y de juicio de que lo importante es hacer cosas, demostrar que uno es bueno, tener mucha prisa y por lo tanto estar distraídos también porque no tenemos atención dirigida, no encontramos tiempo para las cosas del alma, para las emociones. Necesitamos aprender en nuestra prisa. De hecho, es otra de las experiencias de la pandemia. Me río cuando la gente dice, es que no tengo tiempo. No, espérame. Claro que tienes tiempo. Ahora la mayoría de nosotros está mucho tiempo en su casa, tiempo que antes dedicaba al tráfico o a conversaciones muy sin sentido. Así que una de las elecciones importantes, Arturo, es crear un tiempo para aprender a escribir lo que sientes, quizás a charlar con alguien, acostumbrarte a tener amigos íntimos. Ya sabemos que no son muchos, ¿sabes por qué? No porque no haya mucha gente capaz de ser un buen amigo, sino porque crear una amistad íntima requiere tiempo. Requiere dedicar ese tiempo para la llamada, requiere dedicar ese tiempo para la comida frecuente, requiere esta apertura honesta para relacionarse sin competir y sin compararse. Entonces, Arturo, lo que estás planteando es muy importante para ti, para mí, para todos. Necesitamos elegir, darnos espacio para la amistad con nosotros mismos y con algunos, por lo menos amigos íntimos, en donde el tema de conversación no sea necesariamente político o religioso o de estatus, sino que el tema de conversación sea lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos acontece, lo que queremos construir. Estas conversaciones que están más ligadas al sentido real de la vida. Y estoy de acuerdo contigo en que las prisas no ayudan. Si tú sabes lo que sientes, tienes que poderlo expresar. Y si no hay a nadie, a ti mismo, pero por escrito. Es muy importante expresar, y expresar es hacia afuera, sea con la voz o sea por escrito. Pero sí hay que expresar hacia nuestro mundo externo, porque a veces pensamos que solamente racionalizando o etiquetando lo que sentimos, no, eso no es expresar. Expresar es decírselo a un otro o por escrito plasmarlo en un papel. Lorenzo Rivera, cuando alguien muere, ¿es porque así lo quiso? Sé que lo que te voy a decir, Lorenzo, es muy controversial. Quisiera acotar el hecho de que no es que la persona en su conciencia ordinaria lo haya querido, pero los niveles de la conciencia humana son complejos y muy amplios.
Lo que sí te puedo decir es que es mi convicción que las personas que se van lo hacen por elecciones de algún aspecto de su conciencia. Desde algún lugar de su conciencia o están cansados o ya terminaron lo que vinieron a aprender o a entregar. Es mi convicción que así es, de verdad. Luz María Juárez. Puede ser que no me duela la pérdida, pero me da miedo todos los pendientes que dejó y la carga tan grande que siento. ¿Es correcto sentir eso? Es absolutamente correcto. De hecho, efectivamente, como os comentaba hace un rato, importa quién se va y el impacto que causa su pérdida, porque no es lo mismo que sea ausente de tu vida. A lo mejor la persona que te proveía, no sé, el pollo, ¿no? Y que lo puedas encontrar en otro lugar, a que se te vaya alguien de quien tú dependías mucho. Alguien que resolvía los temas financieros, los temas de bancos, los temas estos, los otros. Por eso, una cosa importante en la vida, y es otra lección de la pandemia, es que tenemos que aprender a hacernos responsables de nosotros mismos. Es aprender a vivir desde los propios recursos. De todas maneras, para contestarte lo que me preguntas, es absolutamente natural que con lo que te sientas es abrumada con todos los temas a los que tienes que responder y a los que no estabas habituada. En ese caso, yo lo que te recomiendo es tener mucha paciencia. De nuevo, reconocer que no estás sola. Si se fue alguien que tenía una función de resolver tales o cuales problemas, no dudes en pedir ayuda. Hay siempre gente bien intencionada. Lo que sí es importante es que tú tienes que reconocer a quién le pides ayuda de manera responsable. La confianza debe ser responsable. No le vas a pedir ayuda a alguien desconocido o que no tenga pruebas de moralidad o de honestidad. Pero seguro que en tu mundo hay gente valiosa que te puede acompañar a ir aprendiendo cómo ir respondiendo. Tente paciencia, tente cariño y seguro que esta visita del alma, de tu propia alma, te va a ayudar a crecer muchísimo. Patricia Treviño. ¿Cómo puedo soltar los apegos a las cosas personales de mi papá que murió hace 7 años? Tengo cosas de él que no quiero tirar y me cuesta trabajo. Patricia, una de las recomendaciones más altas, ¿te acuerdas que en uno de los pasos yo decía que es muy importante no idealizar al que se fue? Y yo recomendaría que cuando alguien se va, en un plazo no muy largo, hay que soltar todas sus cosas, porque cuando se guardan, como en tu caso has hecho, cuando se guardan, no se puede hacer el duelo, porque ahí están sus cosas y uno identifica las cosas con la misma persona que se fue. Yo te aseguro, Patricia, que tu padre hace mucho tiempo que soltó esas cosas, que estos objetos no tienen nada que ver ya con la energía y el estado de conciencia de tu padre. Y yo creo que si tu padre estuviera aquí, te lo diría de viva voz. Suelta eso no soy yo, sigue tu vida, sigue adelante. Lo que yo te di, el amor que te di, la fortaleza que te di, está contigo, no en esos objetos. Así es de claro. José Garay. Firmé hace 4 años el acta médica para la muerte asistida de mi mamá y es día que no puedo ir a verla al panteón. Bueno, o sea que tú eres de los que está lleno de culpa porque tomaste una decisión sabia para ella y para ti y para todos. Tienes que liberarte de la culpa. La culpa, es muy complejo este tema, pero la culpa en realidad es muy difícil transformarla porque no es una emoción real. Voy a tratar de explicar esto brevemente. El miedo real se siente en el cuerpo, el enojo también, la tristeza también modifica posiciones corporales y puedes sentir la energía de las emociones. La culpa, como no es una emoción real, no la podemos liberar. Hay que volverla enojo, el enojo guardado que está debajo de la culpa. Eso es lo que tenemos que sacar a flote para liberar la culpa. De entrada yo te diría que no te sientas culpable. Tuviste que tomar una decisión y la tomaste. Y te aseguro que fue la mejor, la que le ayudó más a ella. Entonces,
Escríbele una carta a tu madre, pon su foto en una mesa, pon una luz, ponte música y escríbele una larga carta y dile qué tan conflictuado estás de haber tomado esa decisión, por qué la tomaste, por qué te sientes conflictuado, y deja que a medida que vayas escribiendo la carta vas a sentir unas respuestas al interior de ti mismo y eso puede ser muy liberador. Entonces, tu madre, quien era de verdad, sigue en un estado de conciencia del otro lado del río Leteo y puedes conversar con ella sin ningún tipo de problema y verás que esa culpa se irá liberando. María Teresa Sánchez Salazar, ¿por qué personas buenas y que han llevado una vida dadora, generosa, tienen que irse en procesos largos, dolorosos, con sufrimiento? Bueno, qué interesante pregunta, María Teresa, siempre las haces. Verás, nosotros tendemos a valorar las cosas en términos de bueno y malo y tendemos a pensar que una gente que es buena de entrada tendría que ser inmortal o no tendría que tener una enfermedad dura o dolorosa. Pero esta es una mirada muy propia de nuestros juicios polarizantes. Bueno o malo, rico o pobre, bien, mal, pero la vida es muchísimo más compleja. A veces, las almas que vienen, y como tú dices, a dar mucho, vienen a compartir, a enseñar, a entregar una forma de luz. A veces, esos mismos procesos de enfermedad llevan a despertares de conciencia dentro de las familias. Todos pensaríamos, de hecho, estás tocando un tema que me trae a la memoria el hecho de que un elemento fundamental de la muerte COVID es que los muertos COVID se van muy rápido. Hace un rato, no hoy solamente, sino en general, a lo largo de la pandemia me han preguntado mucho qué pasa con estas muertes rápidas. Yo lo que os diría es que es mi convicción que hay grupos de almas que han elegido irse muy velozmente. Grupos de almas que ya que habían estado procesando muchas cosas, entregando y formando parte de una transformación humana y que han elegido irse muy elegantemente, es decir, con mucha facilidad y muchas de estas almas generosas, se han ido así de rápido. Muerte COVID, una muerte rápida, no siempre muy simple, pero muy rápida. Y a veces diríamos todos que lo ideal es irse rápidamente, pero esa es una mirada limitada. ¿Por qué? Porque el proceso de muerte, ¿te acuerdas que he venido diciendo a lo largo del webinar que la muerte es una visita del alma? Todas las visitas del alma en las diferentes etapas de la vida tienen como función acrecentar la conciencia, no solo de un individuo, sino de varios, o sea, el que está teniendo el proceso de muerte terminal, que puede ser largo, la persona que lo acompaña, familiares en torno. Hay toda una transformación colectiva cuando alguien tiene una muerte larga. Cuando alguien tiene una muerte larga, surgen a flote muchos conflictos familiares no resueltos. Porque en el lapso de la muerte larga hay conflictos de hermanos, de primos, etcétera, que el que cuida, el que no cuida, en fin, y todo eso implica una gran transformación para toda la familia. Eso explicaría el por qué a veces hay personas, una explicación, pero hay otras muchas, ¿no? A lo mejor la misma persona que se va, pues no lo tiene muy claro y tiene cosas que procesar todavía. Aquí el asunto es no juzgarlo desde la mente ordinaria porque no tiene espacio para entender las múltiples situaciones de cada persona. Y esto es muy interesante entenderlo. Cada persona es un viajero único en este mundo físico y cada persona tiene enfoques del alma diferentes. ¿Te acuerdas? Alguna vez hemos hablado, Tere, de los enfoques del alma y sabes que este es un tema que determina mucho el destino. Hay gentes que tienen como enfoque del alma explorar fortalezas o debilidades. Cuando hay personas que vienen a este planeta, en esta encarnación, a explorar estos aspectos de la vida, a veces tienen o dificultades físicas o tienen procesos de enfermedad importantes. Eso es una respuesta.
Jaime Eduardo Hernández, ¿en qué momento está uno listo para soltar el duelo e iniciar una nueva vida sin fugar? Bueno, en el momento en que uno se ha permitido atravesar todas las etapas, el momento en que uno realmente ha tocado el dolor auténtico, lo ha podido liberar, en el momento en que uno ha soltado justamente lo que le comentaba a Patricia, el momento en que uno entendió que eso ya pasó y que ahora hay que continuar, porque justamente, y me viene a la mente la pregunta de Patricia, cuando lo que hacemos es querer negar la muerte, como arrastrar la etapa de la negación, en vez de vivir el duelo, lo que queremos es negar. Y entonces guardamos la ropa de la persona que se fue, los objetos, no sé qué, como si todo eso guardara la energía del que se fue. Y esta es una manera artificial de encapsular o de negar el duelo. Entonces, uno sabe que ya terminó el duelo cuando uno sabe que efectivamente ese ser ya no está y que está en otro proceso y que nosotros tenemos que aprender a vivir sin esa presencia, con todo lo que eso implicaba, afecto, resolución, lo que sea, lo que nos decía la otra amiga que se quedó con muchas cosas por hacer. Bueno, el duelo está resuelto, Jaime Eduardo, cuando uno aceptó plenamente, cuando uno pasó por la negación y por la ira y por la depresión y por la tristeza y por la negociación, y cuando uno dijo, ok, me toca a mí ahora expandirme y seguir adelante, ahí es cuando uno sabe que el duelo ha sido resuelto. Laura Quiroz, ¿qué le dices a alguien que está en un proceso de salud muy grave y dice que tiene miedo de dormir porque siente que ya no va a despertar? Qué importante pregunta. Mira, las personas que tienen miedo a morir, o sea, todos, porque hay una parte, aunque ahora estemos hablando filosóficamente y con sabiduría y con honestidad y con cierta certeza de que la muerte no existe, de todas maneras hay un temor, digamos, instintivo a perder el cuerpo, a perder el control, a la incertidumbre de qué va a pasar después. Incluso algunas personas que tienen convicciones muy rígidas, religiosas, miedo a irse al infierno eternamente. En fin, cada persona tiene su cosmovisión única, pero el hecho es que te podría decir que de uno u otro modo hay un miedo visceral, un miedo fundamental a la muerte. Recuerdo en este momento un viejo teósofo que me impactó cuando yo era muy joven. Este era un hombre que daba muchas conferencias sobre estos temas y bueno, ya os he contado que yo curiosa soy desde que soy muy niñita. Y entonces este hombre me impactó porque contó, y lo escribió después también en un libro, que él, después de haber hablado mucho sobre la vida después de la muerte, de haber estudiado a los egipcios y a los tibetanos y a los griegos y, en fin, que él estaba constantemente hablando de que no había que temer a la muerte y que él se sabía sin miedo a la muerte. Y que un día que pensó que se iba a morir, sintió todo su cuerpo temblar y que supo que había una parte corporal instintiva que, más allá de los juicios o creencias, hay como una cierta resistencia al cambio. Esa resistencia que vemos a lo largo de la vida también a veces se presenta en ese último minuto. Por eso a veces los procesos que dan un tiempito para ir acercándose a la propia muerte es importante. Pero en este caso que tú preguntas, yo lo que te diría es que la función tanatológica más sana, más poderosamente sanadora, es escuchar. Deja que tu amiga exprese su miedo. No trates de quitárselo, porque el miedo solo se va cuando es expresado. Entonces, la función más amorosa es escuchar. Escuchar con toda tu presencia, con toda tu aceptación, respirar en conjunto, ponerle buena música. Es cuando ella tenga espacio para oír, para escucharte a ti, contarle tu convicción de que sabes que hay del otro lado experiencias y seres afectuosos y que puede ser muy divertido, pero solo si ella tiene espacio para escuchar. Si no, lo que hay que hacer es una compañía amorosa
La compañía más amorosa que hay es aceptación total. Esa aceptación total implica un espacio de escuchar. Escuchar de verdad, no queriendo salvarla, queriendo respetar lo que siente, lo que está viviendo, el proceso, porque es un proceso importante. Lo que tenemos, el gran regalo que le podemos dar al resto de los seres humanos es un espacio para que expresen quiénes son de verdad y lo que están viviendo de verdad. Y una persona que está enfrentando la muerte tiene mucho que decir, mucho humano que expresar. Por ejemplo, su miedo, por ejemplo, sus culpas o enojos no procesados. Y escuchar le permite justamente liberar y limpiar para poder seguir con mucha más liviandad y con mucha más serenidad. Ese sería mi consejo. Silvia Hoffman, ¿cómo explicarías tú la muerte en vida, como el Alzheimer? Bueno, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, no podemos dar generalidades, pero creo que hay una serie de muertes no resueltas que acaban por alejarnos de un estado de presencia. Hace un rato Arturo nos hablaba de que con mucha prisa no tiene tiempo para expresar emociones. A lo largo de la vida ya vemos que la muerte no es la definitiva, hay muchas muertes antes. Y hay muchas muertes de ilusiones y de comunicación. Hay muchas muertes de ilusiones, de afectos que no se resuelven y que creo que tienen un impacto en el mundo físico. Yo, para contestarte esto, tengo que explicarte que es mi convicción muy clara que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro mundo emocional. Sé que esto teóricamente ha sido muy divulgado, pero no siempre lo aceptamos de verdad. El cuerpo es lo más sincero que hay. O sea, nosotros podemos vestirnos, maquillarnos, hablar de una manera o de la otra. Nuestro cuerpo es absolutamente honesto. Y un cuerpo que refleja una separación, un no estar presente, es un cuerpo que refleja que ha sido, en cierta medida, alejado del motor del alma, de la espiritualidad de quien lo habita. Creo que es un tema muy complejo, no tengo una respuesta total, pero sí creo que hay duelos no resueltos detrás de enfermedades como el Alzheimer. Además, claramente, y es algo muy complejo, herencia genética, herencia cultural, en fin. Ana Alberta Pérez Beristain. Buenas noches, Lidia. Yo no he podido dejar ir a mi bebé que nació hace 28 años y me duele como si apenas hubiera muerto. ¡Wow! Yo creo, Ana Elena, que ahí tienes mucha culpa. Tienes mucha culpa y necesitas liberarte. Necesitas sanar eso. Porque tu bebé te hizo una gran visita, te explicó justamente que tienes que aprender a desapegarte y a dejar ir. Y es una mala escucha de tu parte que sigas apegada. O sea, es doloroso lo que dices. Creo que hay mucha culpa, insisto, detrás de esta experiencia de no poder dejar ir. No sé qué otras cosas haya en torno, ¿no? No sé qué impacto tuvo en tu manera de vivir, en tus deseos de ser madre. No sé si tienes otros hijos, no sé qué pasó. Pero como sea, necesitas sanar la culpa, necesitas procesarlo y dejar ir. Sea la edad que tengas, necesitas hacer un trabajo terapéutico, clarísimamente. Patricia Sosa. ¿Por qué me molesta que todos me digan que debo de ser fuerte por la reciente muerte de mi mamá? Que lo que debo de hacer por mis hijos pequeños y por eso mismo no puedo llorar porque ellos me verán. Bueno, querida, es que, verás, vivimos en consensos culturales. Por eso yo decía hace un rato que una de las cosas que no hay que hacer es querer complacer a todo el mundo que nos dice cómo tenemos que vivir un duelo. Yo te diría que lo que un hijo recibe de sus padres es amor, y el amor es honesto. Y no hay nada peor que decirle a un hijo que no pasa nada cuando están pasando cosas, aunque sea chiquito.
Hay maneras de decirle cosas a los niños chiquitos. Si tu niño chiquito te dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Estás triste? Tú le puedes decir, sí, estoy triste, estoy triste. Los niños saben que existe la tristeza y que existe la alegría, y no hay nada más maravilloso no que entregarle a un hijo un problema que no puedes resolver. No estoy diciendo eso. No es que entonces tú hagas responsables a tus hijos de que sanen tu dolor. Pero si eventualmente te ven llorar, pues es como cuando te ven reír o cuando te ven cocinar. Los niños se relacionan contigo por quién eres, en tus 360 grados, no solo cuando estás contenta. Eso es falso. Es como si solo quisiéramos a los niños cuando se portan bien. Eso es algo que hacemos y no está bien. Tenemos que aprender a aceptar lo que es. La vida es un todo, luminoso y oscuro. Es vida y muerte. Es alegría y es dolor. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso. Y yo te diría que si tienes ganas de llorar, llora. Llora, por supuesto, llora. Y si tienes ganas, recuerda esto de expresar las emociones. No se trata de que hagas drama o te metas en autolástima. Eso es una diferenciación muy importante. Pero puedes escribirle cartas a tu madre por las noches y hacer tu ritual de 9 noches, como he sugerido, con la foto de tu madre y una velita, y pídele a tu madre que te ayude a liberar el dolor que tienes, y déjala que sea una compañera divertida de tu vida, porque en distintos momentos de tu vida recordarás cómo tu madre cocinaba las alcachofas, o cómo tu madre contaba chistes, o cómo tu madre tenía una manera de doblar las servilletas, y lo tomarás como una experiencia nutridora para tu vida. Pero es importante que la dejes ir en un rito de aceptación, es decir, volviendo a lo que hemos hablado hoy, viviendo tu duelo de manera natural. Y un duelo necesita expresar emociones. Y esto que dicen de que expresar emociones es no ser fuerte, estoy totalmente en contra, digamos, pienso completamente lo opuesto. Creo que la fortaleza está en aceptar quiénes somos, aceptar lo que pasa y ser honestos emocionalmente. Y cuando hay que llorar muchísimo, muchísimo. Cuando uno llora, uno también ríe. Cuando uno no llora, uno no ríe. Vivimos una cultura de anestesia, donde a través de la prisa y de las sustancias y de la separación y de la mentira, vivimos vidas muy de plástico. Entonces, yo estoy en contra de la vida plástica. Hay que vivir una vida intensa en risas, en lágrimas, en descubrimientos, en vida. ¿Okay? Entonces, no se trata de hacer dramas, pero tampoco se trata de ser inhumanos y seres plásticos o de mármol. Se trata de que además las cosas tienen su momento. El duelo lo tienes que hacer ahora cuando sucede, o cuándo lo vas a hacer. Te vas a guardar, lo vas a encapsular para que lo vivas dentro de 10 años en una depresión que no sepas ni por dónde, o como decía una amiga nuestra hace un rato, ¿no? O sea, te vas llenando de pérdidas no resueltas y un día decides pues ya no escuchar, ya no oír, ya no pensar, ya no hablar, ya no estás, ya que no cuenten contigo. O sea, la causa de las depresiones y la causa de enfermedades degenerativas tiene en muchos casos que ver con duelos no bien realizados. David Rodríguez Quevedo. Doctora, ¿considera que es verdad que cuando las personas mueren de manera violenta o en algún accidente, su energía o espíritu o alma vagan porque no saben que ya trascendieron? Bueno, digamos que, a ver, la vida en esta orilla del río Leteo o en otra orilla del río Leteo, en el caso de los territorios cercanos a la muerte, o vamos a decir territorios cercanos a la vida física, claro que puede haber gente que se sorprenda, que no sepa muy bien, ¿okay? Ahora, te quiero decir que así como nosotros, cuando llega un bebé, andamos todos en el hospital llevando muñequitos y haciéndole caricias y demás, del otro lado también pasa. Entonces, no te preocupes mucho porque del otro lado hay gente que también, digamos, hay estados de conciencia, seres que están de guías de los otros territorios, y depende mucho de la persona también, ¿no? De sus convicciones, porque tanto en este mundo como en el otro hay personas que no reciben, no se abren a nuevos conocimientos o nuevas experiencias. En todo caso,
es responsabilidad de cada viajero, sea en este mundo o en el otro. No te preocupes mucho y si tú quieres ayudar, lo puedes hacer dejándolos ir, mandándoles luz y dejándolos ir. Eso es importante. Muy importante. Lo esencial del duelo es dejar ir. Pero el duelo, como te decía, no es solamente con respecto a personas que han muerto, es con etapas de tu vida que ya fueron, con situaciones que ya pasaron. A veces, y bueno, pienso en este momento en algunas gentes o pacientes que conozco, que todavía cargan la culpa de un error que vivieron hace 3 o 4 años, de la misma manera que se pueden guardar objetos de una persona que se fue. Dejar ir es uno de los elementos más importantes en la expansión de la conciencia y en la evolución espiritual. Dejar ir es el verdadero perdón. De eso hemos hecho unos webinars. Todos nos tenemos que marchar. Quiero agradecerles mucho a todos su presencia. Pondremos este webinar en mi Facebook, doctoralidiaperez.com. Ahí también pueden revisitar un Facebook cuando menos del perdón, de ambición positiva, de imaginación, de amarte a ti mismo. O sea, quiero agradecerles muchísimo. Para nosotros, para mí y para Inspira Ideas que Unen es un gusto compartir esta búsqueda de creación de nuevos paradigmas que nos lleven a ser más humanos, más libres, más amorosos, más honestos, más auténticos. Es un desafío necesario para la humanidad que viene y que ya está empezando a manifestarse en este mismo 11 de noviembre de 2020. Y tú eres una de estos co-creadores de este mundo nuevo en donde es necesario soltar el pasado, dejar ir y soltar sobre todo viejas creencias limitantes y viejas costumbres de enjuiciamiento, de competencia, de comparación, de castigo. Esta es nuestra propuesta y te invitamos a participar de todas nuestras actividades. Inspira Ideas que Unen es un proyecto extraordinario con un destino fantástico enfocado en esta nueva conciencia, esta nueva expansión del alma humana. Muchas gracias. Buenas noches.